Hola a todos, bienvenidos a mi canal Destripando la Medicina. Soy yo, el orador David Kraft. Esperemos que se sientan a gusto. Bienvenidos a un espacio donde podemos discernir, explorar todo lo que vendría siendo los diferentes temas como anatomía, fisiología, embriología, fisiopatologías, etcétera, que se vayan dando en el transcurso de los videos. Vamos a estar en esta ocasión hablando de la anatomía humana, su definición, su significado. Vamos a centrarnos en la anatomía clínica, cómo se organiza el cuerpo de manera general, las variaciones anatómicas que se pueden dar por diferentes causas. Vamos a charlar también los planos, los ejes que se pueden encontrar en el cuerpo, las posiciones anatómicas que se toman de referencia y obviamente todo esto está respaldado por bibliografía oficial médica y va a estar dejada al final del video. Espero que les sirva, que les guste. Cualquier duda de interés sobre el video o cualquier consulta o mejora para los futuros videos pueden dejarla en los comentarios. Ya saben, son totalmente libres de opinar, de corregirme, porque yo estoy ahora mismo terminé primer año de medicina, estoy en segundo y me gustaría usar estos videos para apoyar a los futuros médicos y médicas que se incluyan al ámbito de salud, y nada más y nada menos que enfocarnos en la anatomía humana, que es lo principal que un médico debe saber a la hora de tratar a una persona. Primero hay que definir qué es la anatomía humana. Bueno, la anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. La anatomía deriva del griego anatomé, que quiere decir cortar a través, significado que corresponde actualmente al término de disecar. Disculpen si se ve un poquito feo la letra, es que estoy usando un mouse para escribir y bueno, disculpen si tengo fea letra, pero obviamente les voy a estar leyendo todo lo que yo quiero expresarles a través de la escritura. Si no se entiende, igualmente lo voy a leer, así que tranquilos. Y bueno, la disección se realiza cortando o separando los tejidos para su estudio. Es uno de los procedimientos que permiten estudiar la estructura del cuerpo humano. Ahora vamos a hablar más adelante de la organización general del cuerpo, que son tejidos, pero primero tenemos que hablar de la anatomía clínica. La historia de la anatomía, en resumidas cuentas, no se la voy a decir, ya que no es mi foco. Yo me voy a enfocar más que nada en la parte práctica de la anatomía, explicar sus definiciones y significados, así que continuemos. La anatomía clínica, hablando de este tema, los alcances y objetivos de la anatomía clínica están orientados hacia una anatomía aplicada en relación con el paciente. Esta se debe entender como el conjunto de conocimientos sobre anatomía humana que son fundamentales en la práctica de la atención de la salud y para comprender los exámenes clínicos de una manera más simple. Se pone un énfasis en la anatomía que se necesita conocer para explorar, diagnosticar y tratar a los pacientes o sujetos de atención actualmente llamados. Esto implica reconocer las estructuras accesibles a la palpación, como se proyectan en la superficie, los órganos profundos y su relación o correlación, mejor dicho, con los medios de imágenes diagnósticas. En el inicio de la carrera, nosotros como alumnos vamos a deber aprender las bases de la morfología para poder abordar las otras disciplinas de la formación de un profesional en las ciencias de la salud. Ahora, hablando de terminología, esto es un dato que les voy a dar muy importante, que como ocurre en otras ciencias, para la descripción anatómica se deben emplear vocabularios técnicos precisos. Tiene que tener una validez universal y uniforme que favorezca la comprensión entre los profesionales. A su vez, también se deben conocer los términos coloquiales de uso común que permitan comunicarse con el resto de las personas.
en la práctica médica, el empleo de la terminología anatómica debe evitar las interpretaciones erróneas de las descripciones y permitir expresarse con claridad y precisión. Para nosotros como alumnos tenemos que comenzar esta carrera profesional, pero para esto hay que determinar que debemos aprender un lenguaje nuevo, con un vocabulario extenso, cuya procedencia del latín y del griego generalmente no siempre nos va a resultar conocido o familiar, o a veces sí. Este lenguaje técnico establece las normas básicas para la descripción, para la posición, la orientación, la dirección, los planos y los nombres de las estructuras anatómicas. Cuando el nombre de una persona se ha incluido dentro de la denominación de una estructura anatómica, ese nombre propio se lo conoce como un ¿dónde lo puedo escribir? Se lo conoce como epónimo. Disculpen. Se lo conoce como epónimo. Lo voy a escribir acá en chiquito. Se lo conoce como epónimo. ¿Qué es el epónimo? Lo que dije, que es el nombre de una persona que se le denominó a una estructura anatómica. Eso es un epónimo, que van a encontrarlo muchas veces en las estructuras del cuerpo, en el cuerpo humano. Generalmente lo ocupan los doctores que leyeron de libros de anatomía más viejitos, porque generalmente se usan epónimos. Ahora actualmente en la anatomía más contemporánea, por así decirlo, más actual, ya se están buscando reemplazar esos epónimos por nombres ya simples y que se puedan atribuir de una manera más correcta, más precisa. En muchos casos, una misma estructura se encuentra asociada a nombres de diferentes personas, que pueden ser autores de publicaciones, pueden ser anatomistas, cirujanos o fisiólogos de diferentes países. Y estas denominaciones se utilizan según la costumbre local o el espíritu nacionalista. Dejando de lado toda la terminología, vamos a hablar de las metodologías, de la organización general del cuerpo. Lo que tenemos, lo que les había dicho a un comienzo. Primero, la célula. Vamos a encontrar la célula. ¿La célula qué es? Es la unidad estructural del cuerpo humano. Es la unidad estructural del cuerpo humano. Acuérdense eso siempre. Cuando su profesor o profesora, docente, le pregunte ¿cuál es la unidad estructural del cuerpo humano?, ustedes van a decir la célula. ¿Por qué? Porque después vamos a tener los tejidos, que los tejidos son conjuntos de estas células con diferenciación similar, que funcionan y se organizan en una forma integrada. O sea, primero tenemos la célula, que, como dije, es la unidad estructural. Después vamos a tener los tejidos, que eran conjunto de células con una diferenciación similar, que funcionan y se organizan en una forma integrada. Posterior a esto vamos a tener varios tejidos que se reúnen para formar un órgano que constituye una unidad anatómica delimitada. Después los órganos pueden ser agrupados de acuerdo con su función en los denominados sistemas. Los sistemas están formados por el conjunto de órganos, o sea, los sistemas están formados por el conjunto de órganos que sirven para desempeñar una función compleja. Los sistemas anatómicos que nosotros vamos a encontrar son diferentes, o sea, que hay diferentes de este tipo de sistemas. Vamos a tener el sistema anatómico esquelético, que incluye a los huesos y a los cartílagos, que proporcionan el soporte y la protección de otros órganos o de los órganos. Vamos a tener el sistema articular, que está formado por las estructuras que vinculan las partes de los huesos entre sí, que permiten en muchas ocasiones sus movimientos. Después vamos a tener el sistema muscular, que está constituido por los músculos
con sus tendones, claramente, que mediante sus contracciones actúan movilizando o fijando las partes del cuerpo. Después vamos a tener el sistema digestivo, que abarca los órganos que participan en los mecanismos de alimentación, desde la masticación hasta la eliminación de los desechos sólidos. Después vamos a tener el sistema respiratorio, que está formado por los conductos para el aire y los pulmones. Vamos a tener al sistema urinario, que incluye los órganos que producen, conducen y eliminan la orina. Vamos a tener el sistema genital femenino y masculino, que incluyen a las gónadas, a los conductos que transportan a los gametos y los órganos sexuales que permiten su unión. Y vamos a tener el sistema endocrino, que está formado por un conjunto de glándulas que no poseen conducto excretor. Estas glándulas van a liberar hormonas. Vamos a tener al sistema cardiovascular, que está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que conducen la sangre a través del cuerpo. Vamos a tener un sistema linfático, que abarca los vasos, nódulos y órganos vinculados con la linfa. Vamos a tener también al sistema nervioso, que está integrado por estructuras formadas por tejido nervioso. Está dividido en una parte central y en una parte periférica. Vamos a tener al sistema tegumentario, que está formado por la piel, por sus anexos y por tejido subcutáneo. Ahora hablando de las variaciones anatómicas. Es un rasgo esencial de los organismos biológicos, la cual se llama variabilidad. No hay dos individuos, esto quiere decir que no hay dos individuos que sean exactamente iguales. La constitución genética, la raza, la edad y otros factores, algunos de ellos ambientales, determinan la presencia de diferencias anatómicas entre los seres humanos. La descripción anatómica emplea una abstracción presentando a un ser humano idealizado, con características generales en su morfología y en sus estructuras, que corresponden a la presentación más habitual. Esta abstracción es lo que se considera normal, es decir, lo que se presenta con mayor frecuencia estadística. Las diferencias con esta normalidad pueden ser variaciones, anomalías y malformaciones. Las dos primeras no alteran la función del organismo y no deberían acarrear dificultades en las actividades desempeñadas. Las malformaciones son las diferencias que alteran las funciones normales del cuerpo. Después tenemos estructuras anatómicas que presentan variaciones más frecuentemente que otras y deben ser tenidas en cuenta al abordar una región. En algunos casos, la variabilidad anatómica es tan marcada que las descripciones del libro que nosotros estemos ocupando, que corresponde a la disposición más frecuente, en la práctica muchas veces se encuentre en menos de la mitad de los casos. Ahora vamos a hablar de la posición anatómica estándar. La posición anatómica estándar nos habla de que todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una posición de referencia. Esto quiere decir que está dispuesta por una convención y que es independiente de la posición en la cual se encuentre el sujeto estudiado. La posición anatómica de referencia para todas las descripciones se define de la siguiente manera. El cuerpo humano tiene que estar de pie, tiene que estar erguido, con la mirada al frente y los miembros superiores a ambos lados del tronco,
con las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies paralelos y sus dedos hacia delante. Por ejemplo, acá vemos en la figura 1.1 la posición anatómica de referencia. Estamos viendo en una vista anterolateral, o sea, de anterior y lateral, a un cuerpo humano. Lo vemos de pie, lo vemos con los miembros inferiores juntos, los miembros superiores también están al lado del tronco, las palmas están hacia adelante, podemos ver las palmas hacia adelante. Esto es el tronco, vemos que está las palmas hacia adelante. También vamos a encontrar los antebrazos, esto es el antebrazo en supinación, la mirada hacia adelante, y hacia y horizontal, o sea, hacia el horizonte, mirando hacia el horizonte. Esa es la posición anatómica que nosotros tenemos que tomar generalmente de referencia. Cuando su docente o profesor dice que tomen la posición anatómica o les pregunte sobre la posición anatómica, ustedes le tienen que escribir lo que yo les dije. Eso es la posición anatómica. Perfecto. Ahora, los pacientes y el material de estudio pueden encontrarse en otras posiciones, o sea, se puede variar la posición anatómica. Podemos tener en la posición de decúbito supino, que es la cual el cuerpo se encuentra acostado de manera horizontal, con la espalda apoyada, la boca hacia arriba, también llamada decúbito dorsal. Y vamos a tener el decúbito prono, el cuerpo se encuentra acostado boca abajo, o sea, decúbito ventral. Y también vamos a tener el decúbito lateral, que el cuerpo está apoyado sobre un lado. Perfecto. Ahora hablando de los ejes del cuerpo. ¿Qué son los ejes del cuerpo? Un eje es una línea recta, bien, formado por una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Para establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas se emplean tres ejes dispuestos perpendicularmente entre sí, llamados ejes ortogonales, y otros ejes que son los ejes oblicuos. Vamos a tener el primer eje, el eje longitudinal del cuerpo. Este eje es craniocaudal de orientación superior, o sea, de orientación supero-inferior, mejor dicho, y dirección vertical. Su extremo superior pasa por el punto más alto del cráneo, llamado vértex. A nivel de la pelvis pasa por el centro de gravedad del cuerpo, y su extremo inferior se ubica entre ambos pies. O sea, es una línea vertical de orientación supero-inferior. O sea, es una línea que pasa desde el vértex, que es una parte del cráneo, la más alta, la más superior, pasa por la pelvis. Bueno, acá se va a ver, como estamos viendo de vista lateral, no coincide, pero si nosotros vemos a una persona, si vemos a una persona acá, por ejemplo, miren, acá, acá, si vemos una persona, el eje longitudinal va a pasar por el vértex, va a seguir, va a bajar y va a irse hasta inferior, hacia caudal, hacia las piernas. Como decía, de cráneo caudal, orientación superior, de superior a inferior, dirección vertical. Su extremo superior pasa por el punto más alto del cráneo, llamado vértex. A nivel de la pelvis pasa por el centro de gravedad del cuerpo, y en su extremo inferior se ubica entre ambos pies, acá, entre ambos pies, justo entre ambos pies.
Perfecto. Ese es el eje longitudinal. Es una línea imaginaria de un solo, de una sola dimensión. Y listo, es una línea. Fin, una línea imaginaria. Se llama eje longitudinal. Después vamos a tener el eje sagital. Este eje es ventrodorsal. Esto quiere decir que pasa desde el vientre hacia el dorso, de orientación anterior a posterior, y tiene una dirección horizontal. Su nombre proviene de saeta o sagita. Esto se escribe así: saeta. Saeta era con una T, o también llamado sa. Este sí tiene dos T. Sagita, debido a que se dispone como una flecha, atravesando el cuerpo de adelante hacia atrás. Esto quiere decir que este es el eje sagital, es una línea imaginaria, también va de anterior a posterior. Hace esto. A ver, esperen que lo cambia la regla a esto. Va de anterior a posterior en un plano horizontal. Va de anterior a posterior, así. Y ese es el eje sagital, porque pasa en forma de flecha. En este caso, bueno, estaría en ángulo, porque estamos viendo de anterolateral. Estamos viendo anterolateral. Tendría que ser un ángulo así, por ejemplo. Bueno, sería este ángulo en sí, el del marquito rojo. Pero el marquito rojo no confundimos, porque es un plano, es otra cosa. Esto es bidimensional, no es unidimensional, o sea, no tiene una dimensión. Cuando hablamos de una dimensión, solo es una línea. Es una línea que pasa de anterior a posterior en un plano, o sea, de manera horizontal, en forma de flecha. Y se dispone, obviamente, de anterior a posterior en dirección horizontal, como dije. Después vamos a tener el eje transversal, que es un eje lateral, o sea, pasa de un lado a otro, de lateral a lateral, de dirección horizontal, dispuesto de lado a lado del cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos el hombro de esta persona. Acá, a ver. Pasa de este punto del hombro, atraviesa a la persona hasta el otro punto del hombro, del otro lado. Eso quiere decir lateral, o sea, hace esto. Este es el eje transversal. Y ustedes van a decir, ¿para qué nos sirve el eje transversal, el eje sagital o el eje, qué sé yo, el eje longitudinal? Bueno, con estos ejes nosotros vamos a poder después, cuando tengamos que describir los movimientos que puede efectuar el cuerpo, por ejemplo, con el eje lateral, ustedes tienen que imaginar que esto es un tubo que atraviesa de un hombro a otro hombro. Este es el eje, como les dije, transversal. Este eje lo que va a permitir es que esta mano, o sea, todo este brazo, antebrazo, muñeca, mano, palma, pueda, si nosotros le generamos un torque, o sea, o que gire en sentido horario, este eje, imaginemos que era un tubo que gire, que esté conectado a todo el brazo de esta persona, miembro superior, mejor dicho, hace que esto se vaya hacia adelante, o sea, que el miembro superior vaya hacia adelante, o sea, todo esto va a hacer esto, o sea, en sentido horario, tomando referencia así, esta vista va a hacer que la mano se disponga hacia adelante, o sea, va a generar que todo el miembro superior se dirija hacia anterior. Y si ejercemos en sentido lo mismo, el eje transversal, pero en este caso en sentido antihorario, todo el brazo se va a dirigir hacia atrás, o sea, todo el miembro superior va a dirigirse
hacia atrás, por ejemplo. Ya va a tener el brazo así. Disculpen si dibujo feo, pero, o sea, no sé si me explico. Para eso sirven los ejes, para ubicarnos a la hora de describir movimientos, como puede ser la flexión, la extensión, la abducción, la abducción, la rotación interna o externa. Por ejemplo, en el caso de el eje longitudinal del cuerpo, con ese nosotros vamos a poder, como por así decirlo, con generar, por ejemplo, con el cuello nosotros giramos a izquierda a derecha, eso se llama rotación. Vamos a poder mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, o bueno, mejor, un ejemplo más fácil, tomamos el miembro superior, le atravesamos el eje transversal, perdón, el eje longitudinal lo atravesamos, ¿sí? Y con este eje nosotros vamos a poder hacer rotación interna, o sea que la palma de la mano mire hacia nuestro muslo, o sea que toque nuestro muslo, eso es rotación interna. O lo contrario, hacer que la palma de la mano mire hacia acá, hacia lateral, eso es rotación externa, o sea, vamos a rotar todo el miembro, todo el miembro superior, tomando el eje longitudinal del cuerpo como ejemplo. Pero bueno, disculpen si no se entiende, es medio complicado de entenderlo a la primera, capaz no me explico bien, pero para eso sirven los ejes, para después usarlos como como ayuda para los movimientos, que después va a ser otro video aparte explicando los movimientos que puede efectuar el cuerpo humano. Bueno, esos son los tres tipos de eje: el longitudinal del cuerpo, el transversal del cuerpo y el sagital del cuerpo. Después vamos a tener planos, que son estos colorcitos que vemos acá en rectángulos, uno rojo, uno verde y uno moradito. ¿Qué es un plano? Bien, un plano es una superficie bidimensional. Los cortes que seccionan al cuerpo se pueden orientar en los distintos planos del espacio. Vamos a tener 5 tipos de planos, pero yo les voy a hablar, les voy a comentar 4 y al quinto lo voy a mencionar. Bueno, el primer plano, llamado plano coronal o planos coronales o plano frontal o frontales, son planos dispuestos verticalmente. Podemos verlo. Este es el plano coronal, el verde. Este verdecito, olvídense el rojo y el morado. Este verde es el plano coronal o frontal. Son planos dispuestos verticalmente de lado a lado. Dividen el cuerpo en una porción anterior y en una porción posterior. Acá vemos, voy a borrar esto porque si no se van a entretener, los puede distraer. Acá vemos el plano, en este caso coronal. Imaginen que este era el verde, acá se ve verde, acá está traslúcido con azulito verde. Imaginen que este es el plano coronal. Como dije, son planos dispuestos verticalmente de lado a lado, que nos va a permitir dividir el cuerpo en una porción anterior o en una porción posterior. Ok. Ahora, plano sagital. Son planos verticales orientados en sentido antero-posterior. Es este morado, el plano sagital. Son planos verticales orientados en sentido antero-posterior que dividen el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. El plano sagital mediano, que es este plano sagital mediano o plano mediano, es un plano sagital central o medio que pasa por el eje longitudinal del cuerpo.
Después van a existir una subdivisión que se llaman planos sagitales paramedianos, que son los paralelos al plano sagital mediano y están ubicados cerca de que van a ser otro tipo de planos, pero no voy a profundizar mucho en eso. Después vamos a tener los planos horizontales, que son planos dispuestos transversalmente. Es este o el rojito el plano horizontal. Como dije, son planos dispuestos transversalmente de lado a lado y perpendiculares a los planos verticales, que dividen el cuerpo en una parte superior y en otra inferior. Acá vemos la parte superior y acá vemos la parte inferior. Acá vemos superior y acá inferior. Divide la parte que vos cortes, o sea, con el plano, en una parte superior y en otra inferior. Y acá, acuérdense, en una parte derecha, en una parte izquierda, por ejemplo. Esta es la parte derecha, porque acuérdense que en la anatomía, ahora les voy a leer bien eso. En la anatomía, esta parte, todo esto, es derecho. Porque nosotros tenemos que tener referencia a como si cortamos nuestra pierna. Se divide. Esta es nuestra derecha, pero como estamos viendo en una vista, o sea, como estamos viendo desde el punto de vista de un observador, nuestra derecha sería la izquierda del otro y la izquierda nuestra sería la derecha. O sea, esto que está a la izquierda visto de un punto de vista de observación es la derecha del paciente o del sujeto, o nuestra derecha, en caso que nos habíamos cortado la pierna a la mitad. Pero bueno, esta es la parte izquierda. Ok, y acá vemos el plano cómo lo corta a la mitad. Este es el plano sagital que cortó. Vemos acá que está cortado. Vemos que está cortado acá el pie. Cortó todo esto como si pasó una flecha. Acuérdense que sagital viene de la palabra saeta o sagita, que era flecha, que corresponde a la palabra de flecha. Bien, perfecto. Ese era el plano sagital. Ahora, sagital, horizontal, coronal. Hablamos ya de los horizontales, que dividen el cuerpo en una parte superior y en otra inferior. Y ahora vamos a hablar de los planos transversos, que son planos perpendiculares al eje longitudinal de una estructura. En el tórax, por ejemplo, los planos transversos coinciden con los horizontales. Y los planos oblicuos. Bueno, como les dije, el plano transverso lo comenté. Y ahora voy a hablar sobre el oblicuo. Los oblicuos son los planos que seccionan. Acá lo podemos ver. Seccionan. Papa lo seccionó. Lo cortó. Partes del cuerpo, pero cuya orientación no es paralela a ninguno de los planos ortogonales. Para describir las orientaciones se van a tomar las medidas de los ángulos que forman con los otros planos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre términos de situación y dirección. Les voy a hablar muy por encima. Les voy a decir lo que significa cada palabra. A ver, no, mejor. Les voy a comentar sobre, ahora mismo le vamos a comentar sobre las regiones del cuerpo. El cuerpo se divide en varias regiones principales. Se divide en varias regiones principales. Por ejemplo, en la cabeza, en el cuello, en el tronco, en el miembro superior, en el miembro inferior. Esas son las principales partes en las que se divide el cuerpo. Es la división básica y que se pueden identificar desde el exterior de este. Ahora, estas partes se pueden subdividir en regiones que pueden encontrarse a diferentes niveles de profundidad, que pueden ser superficiales
pueden ser superficiales o pueden ser profundas, o ambas al mismo tiempo. En algunos casos los límites de una región superficial se proyectan hacia la profundidad y esta misma región se extiende hacia el interior del cuerpo, teniendo una porción superficial y una porción profunda. Estas regiones también se pueden subdividir, que serán descritas, las voy a describir a continuación. Por ejemplo, tenemos las regiones superficiales. Por ejemplo, a ver, tenemos un ejemplo, puede ser una región superficial, puede ser la cabeza, que la cabeza se divide en, por ejemplo, en una región frontal, en una región parietal, también se puede dividir en una región occipital, etcétera. Por ejemplo, también podemos tener la región de superficial, hablando siempre, ¿no?, de los miembros, por ejemplo, los miembros superiores, o bueno, mejor dicho, miembros superiores se dividen, acordándonos, o sea, sería miembro superior, superficial, se puede subdividir en la cintura pectoral, también tenemos la axila, el brazo, el codo, el antebrazo y la mano. Esas son subdivisiones superficiales del miembro superior. Ahora, hablando de las profundas, pueden ser las siguientes. Por ejemplo, primero tenemos que explicar que las regiones profundas son espacios dentro del cuerpo que contienen diferentes estructuras y tejidos. Una región puede estar circunscrita por estructuras y puntos de referencia que establecen un área. Puede ser un triángulo, otra figura geométrica o un volumen que puede compararse con un cuerpo geométrico, por ejemplo una pirámide o un prisma, en el cual se pueden describir sus límites, contenidos y relaciones. En algunos casos, las regiones están separadas por estructuras que cierran y aíslan diferentes espacios, creando compartimientos que pueden estar comunicados entre sí. Las depresiones de una superficie se denominan fosas y en ocasiones corresponden al espacio ocupado por otra estructura que se apoya o rellena ese lugar. También vamos a tener las cavidades. Una cavidad se refiere al espacio hueco dentro de una estructura o un conjunto de límites que encierran encierran ese espacio. Vamos a tener el volumen de la cavidad, que puede estar ocupado por elementos que deben ser retirados para ver las paredes del espacio hueco, que pueden ser cavidades craneal, pueden ser cavidades orbitarias, cavidades torácicas. Después, el volumen de la cavidad puede corresponder a la sustancia que ocupa la luz de un órgano hueco. Puede ser la cavidad nasal, laringia, uterina. El volumen de la cavidad puede estar ocupado por el líquido que rellena el espacio limitado por una membrana. Por ejemplo, cavidades articulares, cavidad pleural o cavidad peritoneal. El mediastino es una región profunda del tórax, por ejemplo, que ocupa el espacio que se encuentra entre la pleura derecha y la pleura izquierda. Por encima llega hasta el cuello y hacia abajo hasta el músculo diafragma. Hacia atrás lo va a limitar la cara anterior de la columna torácica y hacia adelante llega hasta la cara posterior del esternón. Corresponde a la porción central de la cavidad torácica. Contiene, entre otras estructuras, el corazón, el pericardio, los vasos sanguíneos que llegan y salen del corazón, la tráquea y el esófago. Bueno,
eso era como ejemplo. Es medio complicado porque capaz ustedes están comenzando la medicina, pero después, cuando vayan avanzando en anatomía, van a poder entender estas palabras que di como ejemplo. Pero bueno, solo era para tirar uno que otro dato que les pueda servir en un futuro. Todo eso era en referencia a los profundos, a las regiones subdivididas profundas. Y bueno, acá les voy a mostrar lo que estamos hablando. Las regiones, acá tenemos la región temporal, que es una subregión superficial de la cabeza, la región parietal, la orbitaria, la región infraorbitaria, la cigomática, la región occipital. Acá podemos ver la región axilar que habíamos hablado, la región posterior del codo, anterior del codo, región anterior del carpo, la palma, la mano, el dorso. Y bueno, eso sería todo lo que podríamos abarcar hoy para el estudio básico de la anatomía humana, con su organización, variaciones anatómicas, las posiciones anatómicas estándares, los ejes del cuerpo, los planos, las regiones. Y bueno, eso sería todo lo que yo podría aportarles por el día de hoy. Próximamente voy a estar haciendo un video de piel, explicando de qué está formada la epidermis, la dermis, los anexos de la piel, el tejido subcutáneo, las glándulas que abarcan la piel, y posterior a eso su vascularización, su inervación, etcétera, y una que otra patología que les pueda servir sobre piel. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentarios que quieran aportar para mejorar el contenido del canal es bienvenido, y espero que les haya servido esta introducción a la anatomía humana. Muchas gracias y un saludo desde Tripando la Medicina, y que tengan un buen